corazón. ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo estamos todos antes de que Cristo trabaje en nuestro corazón? Aparte de estar muertos, estamos todos endemoniados, porque nuestra mente es dirigida por los demonios. Y también estamos ciegos, porque ¿quién de ustedes nació viendo? La verdad bíblica. La verdad bíblica vino en un momento especial, así que estábamos, ¿cómo estábamos? Ciegos. Ciegos. Y también, ¿cómo estábamos? Mudos. Porque si estamos endemoniados y estamos ciegos, también estamos mudos, porque la mudeza aquí representada significa que es mudeza de la verdad. Entonces podemos hablar, pero todo lo que hablemos, ¿qué va a ser? Mentira. Mentira y basura de lo que hablemos. ¿Por qué? Porque estamos ciegos, mudos y endemoniados. Esta es la condición nuestra. No es del endemoniado que trajeron. Este es un ejemplo. Pero nosotros estamos endemoniados, ciegos y mudos hasta que viene Jesús y actúa en nosotros. ¿Pero qué hizo Jesús? Le sanó. O sea, le echó los demonios, le abrió los ojos y permitió que hablara. Ese es el milagro que hacen cada uno de los que permiten el trabajo de Jesús. Versículo 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. La gente empezó a dudar y empezó a preguntarse si realmente este era el Mesías prometido. Eso es lo que la gente empezó. Y se empezó a preguntar ¿por qué? Porque vieron una obra extraordinaria, no natural, una obra que nunca habían visto antes. Y cuando lo vieron hacer este tipo de trabajo, la gente empezó a creer en él. Lo mismo ocurre ahora. Cuando empezamos a predicar sobre la verdad, las personas empiezan a creer. Pero ¿quién empieza a actuar rápidamente? ¿Quiénes son? Los delegados de Satanás. ¿Y quiénes son los delegados de Satanás? ¿Quiénes son? Los dirigentes religiosos. Siempre. Eso ténganlo en mente, porque lo que ocurrió en Israel vuelve a ocurrir hoy en nuestros días. ¿Quiénes fueron los que trabajaron rápidamente para que el pueblo no creyera la verdad? ¿Quiénes son? Los dirigentes religiosos. ¿Y quiénes son en nuestro día los dirigentes religiosos? Los pastores. Entonces, ¿qué dijeron los pastores? Este no echa demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Por qué Jesús sabía los pensamientos de ellos? Sencillamente porque era Dios. Él leía los pensamientos y el corazón humano sin que ellos ni siquiera pronunciasen una palabra. Cada persona era leída por Jesús íntegramente, sus motivos, todos sus pecados ocultos, todo era leído por Jesús. Lo mismo ocurre ahora. ¿Quién es el que escudriña el corazón? Jesús. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ok, acá hay muchas cosas. Cristo está diciendo, si yo estuviera trabajando para Satanás, entonces estaría dividiendo el reino de Satanás, porque estaría echando a Satanás de sí mismo. Esto puede prestarse a confusión hoy en día. Porque hoy en día la mayoría de las iglesias hacen expulsión de demonios. Empezando por los católicos, los curas. Dentro de los curas y del clero católico hay profesionales, entre paréntesis, que se dedican al exorcismo, que son los curas que hacen el exorcismo. Ellos vienen con su agua bendita, atan a las víctimas, pronuncian palabras en latín y supuestamente los demonios se van. Y tenemos el otro grupo, de todas las iglesias que hablan en lengua. Esas iglesias que hablan en lengua traen a los endemoniados y los endemoniados tiemblan, tiritan, quedan tirados en el piso y después dan gloria a Dios porque los demonios fueron expulsados.
Pero todo eso es una farsa de Satanás. Porque tenemos una regla bíblica para detectar la verdad. ¿Y cuál es la regla bíblica? A la ley y al testimonio. ¿La Iglesia Católica cumple la ley de Dios? Por supuesto que no. Las iglesias que hablan en lengua, todas estas iglesias falsas, según protestantes, falsas porque no siguen la palabra de Dios, guardan un día que no es el día santo de Dios, que es el día domingo, cuando el día santo de Dios es el día sábado y nunca se ha cambiado en toda la historia, ni nunca se va a cambiar, ni acá ni en el cielo. Pero estas iglesias guardan un día caído, la marca de la bestia, que es el día domingo. ¿Y qué ocurre? ¿Pueden ellos expulsar a los demonios? Es toda una farsa, que en ese momento que están expulsando a los demonios, supuestamente le están introduciendo aún más demonios en su vida. Por eso Jesús dice, ¿cómo Satanás puede echar a Satanás? Pero Jesús estaba expulsando realmente a los demonios, no era una farsa. Versículo 28. Y lo de los jueces, que Cristo dice, me olvidé de comentar, los de los jueces, significa que los hijos de Israel, los primeros cristianos, los discípulos, con todos los seguidores, ellos son los que van a juzgar al pueblo de Israel. Por eso ellos serían sus jueces. Versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto, para que lo comprendamos, lo tienen que leer muchas veces. Ahora no lo voy a leer. Pero cuando estén solos estudiando esto, léanlo muchas veces esto, porque hay muchas verdades en esta simple, aparentemente cita. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bueno, el reino de Dios tiene un nombre que se llama Yeshua HaMashiach, que se llama Cristo. Entonces Cristo está diciendo, si yo tengo un poder divino para echar los demonios, significa que Dios ha venido y está con ustedes. Eso es lo que está diciendo Cristo. Yo soy Dios porque soy el Hijo nacido, engendrado de Dios. Y he venido al mundo. Yo soy el reino de Dios, porque yo heredé todo el reino de mi Padre. Y si yo ahora estoy, el heredero de Dios, estoy con ustedes, significa que el reino de Dios ha venido con ustedes. Y lo que significa que yo tengo el poder de Dios para poder hacer milagros y expulsar a los demonios. Ahora, vamos a buscar otros términos parecidos para que comprendamos un poquito mejor esto. Espíritu de Dios equivale a dedo de Dios y equivale al poder de Dios y que equivale a Cristo. Son términos de Cristo. Cristo es el Espíritu de Dios. Cristo es el dedo de Dios. Cristo es el poder de Dios. Esto ustedes lo saben. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Todos esos son términos de Cristo. Y lo voy a probar con simples versículos. Mateo 12:28, contando la misma historia, miren cómo se relata aquí. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso lo leímos en Mateo. Ahora si vamos a Lucas 11:20, la misma historia, miren cómo es contada aquí. Mas si yo por el dedo de Dios, en Mateo dice por el Espíritu de Dios, y en Lucas dice por el dedo de Dios. Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces acá tenemos ya la equivalencia directa de que el Espíritu de Dios es igual a decir el dedo de Dios. Ahora, ¿por qué yo dije también que es el poder de Dios, el Espíritu de Dios? Vamos a Éxodo capítulo 8, versículos 17 al 19. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. ¿Qué le dijeron los hechiceros a Faraón? Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces,
Cuando estos encantadores quisieron imitar el poder de Dios y no pudieron, dijeron no, este poder es el dedo de Dios. Entonces, ¿qué es el dedo de Dios? Es el poder de Dios. ¿Qué ocurrió cuando vio la evidencia de este poder el faraón? ¿Qué ocurrió? ¿La aceptó? No, no la aceptó, sino que endureció el corazón. Y eso ocurre con cada ser humano. Cuando vemos la evidencia de la verdad, o la aceptamos con el corazón abierto y Jesús entra en nuestro corazón y nos cambia completamente, o la rechazamos y ese rechazamiento ¿qué hace? Automáticamente empieza a endurecer el corazón. O lo enternece o lo endurece. Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio de piedras escritas con el dedo de Dios. Y también encontramos esto en Deuteronomio, capítulo 9, versículo 10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, en el día de la asamblea. ¿Quién escribió la ley? El dedo de Dios. Pero ¿quién escribió la ley de verdad? ¿Quién fue? Cristo. Entonces, acá acabamos de comprobar que el Espíritu de Dios equivale al dedo de Dios, que equivale al poder de Dios, que equivale ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Entonces, sigamos la lectura de Mateo capítulo 12, vamos al versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y acá viene la pregunta, y vamos a explicar un tema que realmente es un tema muy profundo y también muy interesante. ¿Quién es el hombre fuerte que fue atado y fue esclavizado? No. Moisés. Vamos primero, vamos a leer otra vez Mateo capítulo 12, 29, dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El hombre fuerte que hizo Dios fue Adán. Él era un hombre fuerte. Y para que Satanás, que es el saqueador, que es el ladrón, que es el que esclaviza, pudiera atarlo, tuvo que engañarlo y someterlo y hacerlo pecar. Pero el hombre fuerte fue Adán y Eva. Entonces nosotros, que en realidad somos los descendientes del hombre fuerte, ya venimos atados y esclavizados por el pecado y necesitamos nuestra liberación. El hombre fuerte es el hombre. Satanás nunca fue hombre, Satanás es un espíritu. Entonces el hombre fuerte se refiere a nosotros, que fuimos esclavizados por Satanás. Lucas capítulo 11, versículo 21 al 22 dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. ¿Qué pasa con el hombre fuerte cuando guarda su palacio? ¿Qué es su palacio? Su palacio es su cuerpo. Su templo, que es su cuerpo. Cuando el hombre fuerte guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces cuando viene Satanás y nos vence, justamente lo que nosotros estamos guardando, y que nuestra espada es la palabra de Dios y la obediencia. Cuando nosotros dejamos a la palabra de Dios y a la obediencia, viene otro más fuerte que nosotros y que nos arrebata y nos reparte como botín. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Los judíos no reconocían que eran esclavos